El golpe seco de la puerta del carro al cerrarse resonó en mis oídos como si me hubieran sellado dentro de un ataúd. Me quedé parada en la entrada de ese lugar con mi pequeña maleta de tela azul marino, la misma que había usado para los viajes de 15 años atrás, cuando todavía tenía dónde ir y a quién querer. Frente a mí, un letrero de metal decía «Casa de reposo, El Amanecer». Detrás de mí, el carro de mi hijo Marcos ya doblaba la esquina sin siquiera frenar. No me dijo adiós. No se bajó a cargar mi maleta. Solo abrió la puerta trasera. Esperó a que yo pusiera un pie en el asfalto y cuando me volteé para preguntarle cuándo vendría a visitarme, su esposa Sofía ya tenía la mano en la palanca de velocidades. Soy Teresa, tengo 67 años. Y la historia que estoy a punto de contarles les va a demostrar que a veces la vida te tumba hasta el fondo del pozo, precisamente para que encuentres, en la oscuridad, lo que siempre estuvo ahí brillando. Today empezó un martes de enero. Recuerdo que ese día olía a tierra mojada porque había llovido toda la noche. Marcos llegó a casa más temprano de lo usual, con una sonrisa que yo no le había visto desde que era niño. Traía una carpeta café con el logo de un despacho de abogados. Me preparó café de olla, cosa que no hacía desde hacía años, y se sentó frente a mí en la mesa de mi cocina. La misma cocina donde yo le había preparado el desayuno 38 años seguidos. «Mamá», me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería algo, «tú ya no estás bien de la memoria. El médico lo dijo. Necesitas cuidados especiales, cuidados que nosotros no podemos darte porque trabajamos todo el día. Esta casa es grande para ti sola y nos preocupa que te caigas, que se te olvide apagar la estufa, que pase algo. Sofía y yo lo hemos hablado mucho. Aquí necesito que firmes unos documentos para que podamos cuidar mejor de ti». Yo lo miré. Ese hombre de 42 años con las entradas que le comenzaban en las sienes. Ese hombre que yo había parido con dolor y criado sola después de que su padre muriera de un infarto cuando Marcos tenía 12 años. Yo, que había dado clases de primaria durante 34 años para que él pudiera estudiar ingeniería en una universidad privada. Yo, que vendí los aretes de oro de mi mamá para pagar su titulación. Mis ojos estaban cansados. Las letras del documento eran pequeñas y apretadas. Él me fue señalando las líneas de las firmas con un dedo paciente, explicándome que era un poder notarial para que ellos pudieran administrar mis bienes y tomar decisiones médicas en mi nombre, por si algún día yo ya no pudiera hacerlo. Me dijo que era lo que hacían todos los hijos responsables. Me dijo que era por mi bien. Firmé, con la misma mano que durante décadas había corregido exámenes y escrito en el pizarrón las tablas de multiplicar para 40 niños que me llamaban Maestra Teresa. 3 semanas después, llegaron con la maleta azul marino ya hecha. Parada en la entrada de Casa de Reposo El Amanecer, con el frío de enero pegándome en los tobillos y el sonido del carro de Marcos ya desaparecido entre el tráfico de Guadalajara, tuve que respirar muy hondo para no derrumbarme ahí mismo en el estacionamiento. Una señora con bata blanca se acercó, me tomó del brazo con cuidado y me dijo que me tenía preparada una habitación con vista al jardín. La habitación tenía una cama individual, un velador de madera, una silla de plástico junto a la ventana y una imagen de la Virgen de Guadalupe pegada con cinta adhesiva en la pared. Me quedé sentada en esa silla toda la tarde, mirando el jardín, donde unas bugambilias moradas luchaban contra el frío. Y pensé en mi esposo Germán, que había muerto hace 20 años y que me había prometido que jamás me faltaría nada. Pensé en que me había fallado su promesa, aunque yo sabía en el fondo que él no tenía la culpa. Los primeros días en el asilo fueron de un silencio que pesaba. Algunas señoras jugaban lotería por las tardes. Un señor muy callado resolvía crucigramas junto a la televisión. Yo miraba el jardín y contaba las veces que las bugambilias se movían con el viento. Fue la directora del asilo quien me sacó de esa parálisis. Se llamaba Alejandra Fuentes. 50 y tantos años, pelo negro recogido en una cola de caballo, anteojos de armazón roja que le daban un aire de maestra severa, aunque su voz era cualquier cosa menos severa. El 5.º día de mi llegada tocó la puerta de mi habitación con los nudillos y entró con 2 vasos de café. «Doña Teresa», me dijo sentándose en la orilla de la cama, sin pedirme permiso, como si lleváramos años de amistad. «Usted tiene cara de no haber dormido, y tiene cara de estar enojada. Eso me parece bueno. El enojo todavía tiene energía. Cuando alguien llega aquí sin enojo, ahí sí me preocupo».
Me cayó bien de inmediato, aunque no se lo demostré. Me preguntó mi historia, no la versión que les daba a los médicos cuando hacían sus entrevistas de ingreso, sino la de verdad. Y no sé por qué, quizás porque ya no tenía nada que perder, se la conté toda. Le conté de Germán, de los 34 años dando clases, de la firma en el documento, del carro que dobló la esquina sin decir adiós. Alejandra me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó callada un momento mirando las bugambilias. ¿Usted sabe qué firmó exactamente?, me preguntó. Le dije que un poder notarial para que Marcos administrara mis bienes. ¿Y sabe cuáles son todos sus bienes?, insistió. Pensé que era una pregunta extraña. Mi casa, mi pensión del ISSSTE, una cuenta de ahorros pequeña, eso era todo. ¿Y el terreno en Tlajomulco?, dijo Alejandra, volteando a verme. Sentí que algo se movía dentro de mí, como cuando se acomoda una piedra en el fondo de un río. Germán, antes de morir, había comprado un pedazo de tierra en Tlajomulco de Zúñiga, en las afueras de Guadalajara. En ese entonces era milpa en medio de la nada. Yo lo había olvidado completamente. El título estaba en una caja de cartón junto con los papeles del carro de 1994, las calificaciones de Marcos de la primaria y las cartas que Germán me había escrito cuando hicimos el noviazgo. ¿Cómo sabe usted de ese terreno?, le pregunté. Alejandra suspiró. Me dijo que era una historia larga, pero que la resumía así. Ella tenía un hermano que trabajaba en el registro público de la propiedad y que le había contado, sin mencionar nombres, de una serie de terrenos en esa zona que estaban siendo buscados urgentemente por una empresa constructora que quería levantar un complejo residencial de lujo. Eran terrenos comprados hace 40, 50 años, cuyos dueños en muchos casos ya habían muerto o ni recordaban que los tenían. La empresa pagaba compensaciones enormes a quienes tuvieran los títulos legales. Me dijo el nombre de la empresa, me dijo el tamaño aproximado de lo que ofrecían. Cuando escuché la cifra, el café casi se me cayó de las manos. 45 millones de pesos. 45 millones por un pedazo de tierra que Germán había comprado por 200,000 pesos 20 años atrás, que yo había olvidado que existía, y que según ese poder notarial que Marcos me había hecho firmar, ahora él podía vender sin pedirme permiso. Me pregunto, les digo hoy a ustedes con toda honestidad, si alguna vez han sentido que el suelo desaparece bajo los pies en plena conversación. No de tristeza, de algo más frío, de comprensión. Marcos lo sabía, por eso la prisa, por eso el café de olla, por eso las letras tan pequeñas en el documento. ¿Qué hago?, le pregunté a Alejandra con la voz sin color. Ella me miró con una expresión que no era lástima, sino algo más parecido al respeto. Lo primero, me dijo, es que usted tiene que saber que todavía está completamente en sus cabales. Lo segundo es que yo la voy a ayudar. Y lo tercero es que vamos a necesitar el título original de ese terreno. La caja de cartón. Estaba en el closet del cuarto de servicio de mi casa. Si Marcos no la había tirado. Ese fue el primer rayo de esperanza que sentí desde que llegué a ese lugar. Pero duró exactamente 3 días. 3 días después, Marcos apareció en el asilo. No vino solo. Trajo a Sofía, que traía una bolsa de mano cara y una sonrisa de presentadora de televisión. Y trajo a un señor con traje gris y portafolios de cuero, que se presentó como licenciado Torres, notario de confianza de la familia. Llegaron al mediodía. Yo estaba en el jardín con Alejandra, tomando el sol de enero que calienta poco, pero que se agradece. Cuando los vi entrar por el portón, sentí que el estómago se me subía a la garganta. Marcos se acercó con los brazos abiertos, como si nos hubiéramos separado en buenos términos. Me dio un abrazo que yo recibí tiesa como un palo de escoba. «Mamá, ¿cómo estás? Se te ve bien. El lugar está muy bonito, ¿verdad que sí?» Sofía me besó el aire junto a la mejilla. El licenciado Torres no me saludó. Solo abrió su portafolios y sacó unos papeles. Lo que siguió fue la misma obra de teatro de siempre. Marcos le explicó al director médico del asilo que yo tenía problemas de memoria, que a veces me confundía, que había que tener cuidado con lo que yo decía porque a ratos no distinguía el pasado del presente. El médico, un hombre joven que no me conocía desde hacía ni 2 semanas, asintió con expresión preocupada. Luego Marcos y el licenciado Torres pidieron reunirse conmigo en privado para explicarme los cambios en la administración de mis bienes. Cambios necesarios, dijo Marcos, para proteger mis intereses.
Yo quiero que esté presente la directora, dije. Marcos frunció el ceño. No es necesario, mamá. Para mí sí lo es, dije. Nos sentamos en la salita de visitas. Alejandra se quedó de pie junto a la puerta con los brazos cruzados. El licenciado Torres puso sobre la mesa un documento nuevo. Me explicó con la paciencia exagerada de quien habla con alguien que cree que no entiende, que Marcos había localizado el título del terreno en Tlajomulco entre mis papeles, que ya había iniciado conversaciones con la empresa constructora y que para que la transacción fuera válida legalmente, necesitaban que yo firmara una ratificación reconociendo que Marcos actuaba con plenos poderes en mi nombre. Me incliné sobre el papel y lo leí completo, párrafo por párrafo. El licenciado Torres se veía incómodo. Sofía revisaba su teléfono. Este documento me quita todo derecho sobre esa venta, dije cuando terminé. Marcos suspiró. Mamá, es para protegerte. Tú no sabes de esas cosas legales. Yo me voy a encargar de que ese dinero se use bien, para tus cuidados, para tu bienestar. Para mis cuidados, repetí. Él me miró con algo que quería parecer ternura, pero que era urgencia. Le pregunté entonces con voz tranquila si el título del terreno seguía a nombre mío. Me dijo que sí. Le pregunté si el poder notarial que había firmado el mes anterior ya le daba facultades suficientes para venderlo sin mi firma adicional. Se le tensó la mandíbula. El licenciado Torres intervino para decirme que dado que yo era una persona de edad avanzada con historial documentado de deterioro cognitivo, era conveniente contar con esta ratificación para que la empresa constructora tuviera total seguridad jurídica. Deterioro cognitivo documentado, dije. ¿Documentado por quién? Por el médico del asilo, dijo Torres, mostrándome una hoja membretada. La hoja tenía fecha de ese mismo día. La firma era del médico joven que me había visto llegar hace 2 semanas y que nunca me había hecho ninguna prueba. Alejandra, que seguía junto a la puerta, hizo un movimiento muy pequeño con la cabeza, casi imperceptible, y yo entendí en ese momento que estaba completamente sola en esa salita, frente a 3 personas que ya habían decidido lo que iba a pasar. Tomé el bolígrafo y firmé. Mientras el licenciado Torres recogía sus papeles con manos que no podían disimular la prisa, Marcos me puso una mano en el hombro y me dijo que había tomado una muy buena decisión. No dije nada. Miré las bugambilias por la ventana y esperé a que se fueran. Cuando el portón del asilo se cerró detrás del carro de Marcos, Alejandra entró corriendo a la salita. ¿Por qué firmó?, me preguntó con la voz sacudida. Porque no me quedaba de otra, le dije. Por ahora. Y entonces le pregunté algo que ella no esperaba. ¿Usted tiene cámara de seguridad en esta salita? Me miró. Sí, dijo despacio. Tenemos cámara de seguridad en todos los espacios comunes, por protocolo. Que muestre el deterioro cognitivo documentado de hoy, dije. Que muestre a una señora de 67 años leyendo un contrato legal completo, párrafo por párrafo, haciendo preguntas específicas sobre facultades notariales y documentación médica. El silencio que siguió fue el más bonito que he escuchado en mucho tiempo. Me pregunto si alguno de ustedes ha vivido ese momento en que todo lo que parecía perdido de repente tiene salida. Cuando el camino que creía cerrado resulta que tenía una puerta que nadie había visto. Cuéntenme en los comentarios. Me gustaría mucho saber si alguna vez la vida les ha dado esa vuelta. Lo que vino después fue una semana de movimientos silenciosos y precisos. Alejandra llamó a su hermano del registro público. Le explicó la citación. Él confirmó que el terreno seguía a nombre mío en el registro, que el poder notarial de Marcos le daba facultades para negociar en mi nombre, pero que para transferir el título en definitiva se requería ya fuera mi firma libre o una resolución judicial de incapacidad legal. Esa resolución no existía. El papel del médico del asilo era un documento interno sin valor judicial, pero Marcos no lo sabía, y la empresa constructora tampoco. Y el licenciado Torres estaba apostando a que yo nunca me enterara. La segunda pieza llegó de un lugar que no esperaba. Yo guardaba en el bolsillo del delantal, desde la noche en que Marcos vino a recogerme con la maleta ya hecha, un teléfono viejo que había sido de mi hermana Consuelo, que en paz descanse. Un teléfono que yo había metido ahí casi sin pensarlo, por costumbre, por miedo de quedarme incomunicada. Ese teléfono había estado encendido durante toda la escena en la salita de visitas.
Tenía una grabación de 40 minutos. Cuando se la puse a Alejandra esa noche, mientras afuera el jardín se llenaba de grilos, escuchamos juntas la voz de mi hijo explicando con toda claridad que yo padecía deterioro cognitivo, que él actuaba en mi nombre y que necesitaba esa firma para completar una transacción de 45 millones de pesos que, según sus propias palabras al licenciado Torres en el pasillo antes de entrar, se depositaría en una cuenta a su nombre. Alejandra escuchó sin decir nada hasta el final. Luego me miró. ¿Tiene usted un abogado de confianza?, me preguntó. No, le dije, nunca los necesité. Ella asintió. Yo sí tengo uno, dijo. Esa misma noche Alejandra hizo llamadas. Al día siguiente llegó al asilo una mujer de unos 40 años, con un traje sastre azul marino y una tableta electrónica bajo el brazo. Se llamaba Renata Villanueva. Era abogada especialista en Derecho Familiar y Patrimonial y resultó ser una exalumna de una primaria en la que yo había dado clases 20 y tantos años atrás. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de agua. «Maestra Teresa», dijo, «yo me acuerdo de usted. Usted me enseñó a leer». Le tomé las manos. Le dije que me daba mucho gusto que alguien le hubiera servido de algo todo ese tiempo que le dediqué a la enseñanza. Renata revisó los documentos esa misma tarde. Me explicó punto por punto lo que teníamos. El poder notarial que Marcos me había hecho firmar tenía facultades amplias, pero no absolutas. Para anularlo, necesitábamos demostrar que había sido obtenido mediante engaño o coacción. La grabación era evidencia sólida. El video de la cámara de seguridad del asilo era evidencia complementaria. El dictamen médico falso era en sí mismo una irregularidad que podía derivar en responsabilidad profesional para quien lo firmó. Y mientras Marcos creía que yo estaba aquí sentada en mi sillita de plástico, viendo las bugambilias, nosotras estábamos construyendo el caso. Les confieso algo. Esa semana fue la primera vez en muchos años que me sentí como maestra de nuevo. Con un objetivo claro, con responsabilidades precisas, con la sensación de que lo que hacía importaba. Renata me pedía que recordara fechas, conversaciones, detalles. Mi memoria, que según los papeles de Marcos se estaba deteriorando, funcionaba perfectamente. La mañana en que todo se resolvió amaneció fría y despejada. Renata había movido rápido. Ante un juez de lo familiar, con la grabación y el video como pruebas, había solicitado y obtenido una medida cautelar que suspendía temporalmente los efectos del poder notarial mientras se investigaba si había sido obtenido de manera ilícita. La empresa constructora fue notificada de que la transacción estaba en litigio y que cualquier contrato firmado con Marcos estaría sujeto a impugnación legal. Marcos llegó al asilo ese día a las 11 de la mañana. Esta vez no traía a Sofía ni al licenciado Torres. Traía la cara de alguien a quien acaban de decirle que perdió una apuesta muy grande. Cuando entró a la salita de visitas y me vio sentada frente a Renata y Alejandra, se detuvo en el umbral. «¿Qué está pasando?», dijo. Renata puso sobre la mesa los documentos judiciales. Marcos los miró sin tocarlos. Después me miró a mí, y en sus ojos vi lo que no quería ver. No arrepentimiento, no vergüenza, sino cálculo. Estaba evaluando si todavía había alguna salida. «Marcos», le dije con voz tranquila, «siéntate». Se sentó. Le dije todo lo que tenía que decirle. Le dije que lo amaba porque era mi hijo y eso no cambiaba. Le dije que recordaba cada sacrificio que había hecho por él, cada par de zapatos que le había comprado de mi propio sueldo de maestra, cada noche que había cosido ropa ajena para pagarle los libros del semestre. Le dije que nunca, en todos esos años, le había pedido nada a cambio, excepto que fuera una buena persona. Le dije que me había fallado en lo más importante. El terreno que tu padre compró, le dije, lo compró con lo que ahorró trabajando de velador durante 8 años. 8 años de noches sin dormir para dejarme algo seguro cuando él ya no estuviera. Ese terreno no es tuyo. Es la última promesa que me hizo tu padre y no voy a dejar que te la lleves. Marcos abrió la boca, la cerró. El dinero de esa venta, continué, se va a usar de la manera que yo decida, yo, no tú. Porque yo tengo 67 años, tengo toda la memoria del mundo y soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Renata colocó frente a él un documento adicional. Era la revocación formal del poder notarial, con todos los sellos necesarios.
Le explicó que tenía la opción de firmarla voluntariamente ahora o enfrentar el proceso judicial completo en el que las pruebas de fraude patrimonial y falsificación de dictamen médico serían presentadas ante el juez. El silencio que siguió duró mucho tiempo. Al final, Marcos tomó el bolígrafo, lo firmó. No hubo gritos, no hubo escena, solo el sonido del bolígrafo sobre el papel y luego el ruido de la silla al levantarse. Antes de salir, se detuvo en la puerta con la espalda hacia mí. Puse todo en deudas, dijo con la voz baja. Negocios que no funcionaron. No sabía cómo decírtelo. Lo sé, le dije. Por eso no te voy a dejar que te hundas más. Pero no a mi costo, hijo. Ya no. Salió sin voltear. Eso fue hace 14 meses. Hoy estoy sentada en el jardín de mi casa, la misma casa donde crecí con Germán, donde parí a Marcos, donde preparé miles de exámenes de primaria bajo la luz de la lámpara. La vendí, sí, pero fue decisión mía. Con parte del dinero del terreno, compré un departamento más pequeño en la colonia americana, con una terraza donde puse macetas de bugambilias. La empresa constructora pagó bien. Renata negoció hasta el último peso. 43 millones, después de honorarios y gastos, quedaron en mi cuenta. Una cuenta que solo yo manejo. Usé una parte para crear una beca en la primaria donde vi clases durante 34 años. Se llama Beca Germán Ramírez, por mi esposo. Cubre útiles, uniforme y una despensa mensual para 5 familias que no tienen para los dos. Cada inicio de ciclo escolar voy a entregar los materiales en persona. Los niños me llaman Maestra Teresa todavía. Alejandra y yo tomamos café cada 2 semanas. Renata me llama para contarme cómo van sus casos. A veces la consulto si necesito entender algún papel legal. Me dijo que soy la clienta más ordenada que ha tenido porque guardo todo en carpetas con fecha. Marcos me llamó hace 6 meses. Fue una llamada corta. Me dijo que Sofía y él habían decidido separarse, que estaba tratando de ordenar sus deudas, que le iba a costar tiempo, pero que lo iba a lograr. Le dije que me daba gusto. Le dije que si necesitaba hablar, sabía dónde encontrarme. No le dije más. No era el momento. Hace 3 meses dejó una plantita de cactus en mi puerta sin tarjeta. Supe que era él. Nadie más conoce que me gustan los cactus, porque no necesitan que los cuiden demasiado. No sé cuándo va a tocar a la puerta y pedirme que lo deje entrar, pero sé que ese día va a llegar, y sé que cuando llegue, yo voy a abrir. No porque todo esté perdonado de golpe, sino porque soy su madre. Y porque aprendí, después de todo esto, que perdonar no significa olvidar ni repetir. Significa soltar el peso para que yo pueda seguir caminando. Me pregunto si ustedes también han tenido que tomar esa decisión, si han tenido que elegir entre protegerse y seguir amando a alguien que les falló. No es fácil. Nadie les va a decir que es fácil. Pero les digo algo, la dignidad y el amor no son contradictorios. Se pueden tener los dos al mismo tiempo. Solo hay que aprender dónde poner los límites. Esta mañana me desperté temprano. Preparé café de olla, el que aprendí a hacer con mi mamá, con la canela y el piloncillo bien bebidos. Me lo tomé en la terraza, mientras el sol salía detrás de los edificios, y las bugambilias se ponían de ese color que solo tienen en las mañanas de invierno en Guadalajara. Pensé en Germán. Pensé en que aquel pedazo de tierra en Tlajomulco que él había comprado con sus noches de velador terminó protegiéndome justo cuando más lo necesitaba, como si él lo hubiera sabido de alguna manera, como si ese terreno hubiera sido siempre, sin que yo lo supiera, la última carta que él guardaba para mí. Gracias, Germán, le dije al aire quieto de la mañana. Las bugambilias se movieron un poco con el viento. Puede que sea solo el viento, puede que no. Si esta historia tocó algo en ustedes, si les recordó a alguien, si les hizo pensar en una decisión que tienen pendiente, déjenme saberlo en los comentarios. Leo cada uno y me importa mucho lo que tienen que decir. Si conocen a alguien que necesita escuchar que nunca es tarde para recuperarse, compártanle esto. Y si quieren seguir escuchando historias como esta, los espero en el siguiente relato. Yo soy Teresa y hoy, finalmente, soy libre.